Hola a todos y bienvenidos a Brumas del Pasado. Hoy en la sección de Secretos de la Historia, Secretos de la Humanidad. Bien, hoy vamos a hacer una semblanza de Charles Chaplin, de Charlotte, pero basándonos un poco en la vida cotidiana más fuera del cine, aunque esa misma afectó a sus películas, interpretaciones, etcétera, pero vamos a hablar más de cosas menos conocidas y de su vida privada, familia, matrimonios, etcétera. Vamos a verlo. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, la madre de Charles Chaplin, Hannah Hill, era una cómica de vodevil que tenía 2 hijos, Sidney de 9 años y Charlie de 5. Ambos eran de distintos padres. Pese a sus muchas dificultades, era alegre y cariñosa y, por no dejar a sus niños solo en turbias habitaciones alquiladas, cuando ella actuaba se los llevaba al teatro. Una noche, en The Canteen, un tugurio lleno de soldados, Hannah se quedó sin voz mientras actuaba. Atronaron los insultos y silbidos y ella debió abandonar el escenario desesperada. En los bastidores, el director de escena le dijo que saliera al niño a quien había oído cantar a veces. Así fue como debutó Charles Chaplin con 5 años y ante un público difícil. Ante el resplandor de las candilejas, el niño cantó y gustó mucho. Tanto que empezaron a llover monedas sobre el escenario y inmediatamente interrumpió su canto y cogió el dinero antes de seguir cantando, como cuenta el propio Chaplin en su autobiografía llamada Lumen. El director acudió a ayudarlo a recoger las monedas, pero Charlie pensó que el hombre quería quedarse con su dinero y comenzó a perseguirlo. En su propia autobiografía dijo: no volví a cantar, y después se lo entregó todo a su madre. El niño continuó actuando e incluso improvisó imitaciones, una de ellas de su propia madre. Llovieron aplausos y más monedas que aumentaron cuando Hannah se unió a Charlie en el saludo final. Aquella noche fue la primera actuación de Charles Chaplin y la última de su madre. También contaba en su autobiografía. Como saben, Charles Chaplin nació en Inglaterra en 1889 y fallecía en Suiza en 1977. El hombre que inventó a Charlotte fue uno de los artistas más ricos e influyentes del siglo XX y tuvo una infancia que más parecía de una novela de Charles Dickens, como después él lo plasma en sus películas. Vivió en cuartuchos de Londres donde él confesó que el aire viciado hedía a gachas rancias y a ropa vieja, pero reconoce que de niño apenas era consciente de la crisis por la que vivían, ya que estaban siempre en una constante crisis. En eso influyó el cariño de su madre, aunque al ser muy tierna y quebradiza acabó incluso demente. Pero Charles Chaplin aprendió la compasión y el amor de ella. A Hannah la habían abandonado los padres de sus hijos. El de Sidney era un hombre mucho mayor que ella, de buena familia, con el que no se casó. Y el de Charlie, un actor cómico alcohólico. Mientras ella pudo actuar, mantuvo a sus hijos con desenvoltura y llegó a tener un buen cartel, pero la edad y los achaques la bajaron del telón. Pasó de ser una artista medianamente conocida a coser camisas a destajo y con tarifas de esclava. Y aún así el dinero no daba. Desde muy niño, Sidney y Charlie buscaron trabajillos para aportar algo, pero la afección mental y la desnutrición acabaron por derrumbar a Hannah. Los tres pasaron temporadas en asilos públicos. Charlie fue recadero y botones y trabajó en una imprenta, en una campaña de claqué y en diferentes trabajillos. Cuando Sidney creció, se embarcó en un mercante y enviaba dinero a casa. Fue él quien consiguió que le hicieran una prueba a su hermano para actuar. Así Charlie se convirtió en actor con 12 años. Su primer papel importante fue el de Billy, el botones de Sherlock Holmes. Recorrió Inglaterra con pequeñas compañías de teatros y poco a poco se fue haciendo al oficio. En 1910, Chaplin llega a América, un destino ansiado por él, por lo que le habían hablado
que era una tierra de oportunidades, y fue con la compañía de teatro Fred Karno. Trabajó en varias obras y realizó giras por Chicago y San Francisco. Fue una etapa dura y de mucha soledad, como cuenta en su biografía. Él tenía sus propias ideas que solían chocar con las del director, y además tenía mucho hambre de conocimiento porque no había podido ir a la escuela. Leía a Schopenhauer y ansiaba ser un hombre ilustrado. No por amor a la ciencia, sino como una defensa contra el desprecio que siente el mundo por el ignorante. Su gran oportunidad se la dio Max Sennett, que lo fichó para el cine en 1913. Para él fue una ventana de nuevas posibilidades. No había que repetir el mismo papel cada día, se trabajaba rápido y se rodaba en una sola jornada. De nuevo, Chaplin chocó con los directores, ya que se le ocurrían escenas y gags y los proponía, pero no le hacían caso. Hasta que un día le pidieron una escena ocurrente para suplir unos gags. En ese momento Chaplin se inventó a Charlotte. Fue en 1914 y se dio cuenta que había nacido un personaje mítico. El primer film de Charlotte, Making a Living, se estrenó ese mismo año y el personaje siguió inspirando a Chaplin cientos de gags y despertó algo nuevo, el sentimentalismo en el humor. En su autobiografía habla mucho de su querencia por la melancolía, de su timidez y de la aplastante sensación de soledad que sintió incluso cuando logró el ansiado éxito y pasó a ser rico. Como él decía, el éxito sirve para que lo quieran a uno, pero en amores no le iba demasiado bien al inicio. Sus dos primeras esposas eran adolescentes y tenían 16 años, a las que además había dejado embarazadas. Mildred Harris, la primera, perdió el niño al poco de la boda, y con Lita Grey, la segunda, tuvo dos hijos, Charlie Jr. y Sidney. De Mildred habla como de algo pasajero, de Lita ni pronunciar el nombre, todo acabó en escándalo. Ella lo acusó de maltrato, racanería suprema y de obligarla a practicar aberraciones sexuales. Los tabloides americanos disfrutaron con la guerra por el divorcio, y el juez sentenció a favor de ella. Chaplin debía pagarle $825,000. Entre otros motivos por haber ejercido una intolerable crueldad mental. Tuvo más batacazos judiciales por temas de faldas. Años después, Joan Barry, una alocada aspirante actriz, lo acusó de ser el padre de su hijo. De nuevo perdió Chaplin, aunque los análisis de sangre negaban su paternidad. Con su tercera mujer, Paulette Goddard, una actriz ya de nombre, la relación fue menos tempestuosa. Por esa época, Chaplin, que seguía teniendo un éxito imparable, filmaba a destajo, escribía, dirigía y a veces componía la música de sus films. Para hacer una buena película solo necesito un parque público, un policía y una chica guapa, decía. Pero surgió un imprevisto, el cine sonoro, que le costó digerirlo, como a otros muchos actores que intentaron pasar del cine mudo al cine sonoro. ¿Qué voz tiene Charlotte?, se preguntaba. Mientras tanto siguió filmando sin sonido a contracorriente y le fue bien. El Chico, La Quimera del Oro, El Circo, Luces de la Ciudad, Tiempos Modernos, que fueron obras geniales, pero en 1940 se rindió. El Gran Dictador fue sonora en todos los sentidos del término. Se la sugirió el cineasta Alexander Korda. Le dijo: Hitler y tú tenéis el mismo bigote, ¿por qué no haces una película? Chaplin estuvo de acuerdo. Hitler es una mala imitación mía, dijo el Gran Dictador. Fue un proyecto difícil, tardó 2 años en desarrollar la historia y con bastantes sinsabores. 1000 veces dijo después que de haber sabido de la existencia de los campos nazis no habría hecho el film. Lo sorprendente es que tuvo problemas de censura en Gran Bretaña y los Estados Unidos, y la situación empeoró cuando Chaplin se pronunció a favor de abrir un segundo frente en la Segunda Guerra Mundial y de echar una mano a los soviéticos que luchaban contra Hitler desde el este. Lo acusaron de comunista, hubo boicots contra sus películas y críticas en la prensa. Además, todo coincidió con la demanda de paternidad de Joan Barry y con un romance que tuvo con Ona O'Neill, la hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Otra nueva adolescente que tenía 17 años y él 53. Se casaron cuando Ona cumplió los 18 y esta vez sí funcionó. Tolerante y de una belleza luminosa, dulce, atractiva, Chaplin se deshace en elogios hacia ella y se congratulaba de haber encontrado una mujer que no quería ser actriz.
sino que simplemente se conformó con ser su esposa. Dedicó toda su vida al genio y tuvo 8 hijos con ella. Chaplin vivió sus últimos años en Suiza y se marchó desencantado de los Estados Unidos más o menos en 1953, y cuando él, digamos, estaba en el barco, recibió la notificación que le prohibía la entrada al país. En 1972 regresó para recoger un Oscar honorífico y Hollywood le dio el adiós merecido con una ovación de 12 minutos, la más larga registrada en la historia de los Oscars. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil, interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática, y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC que les pueden ser muy interesantes. Y luego tenemos el canal de Brumas del Pasado, donde lo dedicamos a temas culturales. Por ejemplo, nos especializamos en vídeos de biografías de ficción, donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido realmente, y elegimos personajes de películas, series de televisión, de cómics, de videojuegos y de libros. También tenemos la sección de lugares ficticios, que es parecida a la anterior, pero cogiendo pues esos lugares que no han existido, y otra que sería la de biografías reales. Aparte tenemos secciones como Secretos de la Historia, una sección dedicada a los pioneros del cine que la llamamos En Blanco y Negro, y otra sección que se llama Pequeña Gran Pantalla, que nos centramos más en el cine de hoy en día, rankings también de series de televisión, etcétera. Entonces, un canal muy completo donde van a encontrar diversos contenidos culturales muy interesantes. Para finalizar, tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.